El ABC del ACB. La respuesta oportuna. En la voz autorizada del doctor Amaury García. Estamos de vuelta en Cátedra Médica y hoy tenemos la voz autorizada aquí. ¿Cómo tú decías, Roberto? Diga. ¿Qué fue lo que dijo alguien? Hubo uno que dijo que ya es mi enemigo. Si me da un ACV me trato yo mismo. ¿Verdad? Ay, Isidra. Sí. Ay, Isidra. Dios lo libre, Dios lo libre. Dios ¿verdad? te guarde, Dios Bueno, te guarde. señores, nosotros estamos hoy en Cátedra Médica y hoy vamos a tratar un tema de mucho interés para los seres humanos, porque el accidente cerebrovascular, que es lo que significa las siglas ACV, accidente cerebrovascular. Ustedes, amigos, tanto los que están a través de Instagram, que es importante que ustedes, los amigos que nos escuchan, los que van ahora van a salir de sus casas, van a estar quizás en un lugar donde no hay buena señal, pues ustedes pueden entrar a Instagram y en Instagram conectar con @rumba985. Rumba 985 FM, ahí nosotros podemos conectar con Cátedra Médica y hacer todas sus preguntas, todas sus inquietudes para que participen interactivamente con nosotros. Nos interesa que ustedes tengan toda la oportunidad de poder testimoniar, poder hablar con nosotros, y la línea de contacto es 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833 380-0062. Exacto, ¿lo podrías repetir, Liz, por favor? 833-380-0062. Así es. Adelante. Bien, bueno, ¿por qué hablamos hoy de accidente cerebrovascular en Cátedra Médica? Bueno, pues como comentaba el doctor al inicio del programa, es la segunda causa de muertes en el mundo y la principal causa de discapacidad grave a largo plazo. Así que es un tema importante del cual debemos educar a nuestra audiencia. Y pues, ¿quién más que nuestro querido doctor Amaury García para detallar información sobre este accidente cerebrovascular? Doctor, ¿por qué se le llama accidente cerebrovascular? Bueno, porque ocurre, Lisania, ocurre de manera inadvertida. A esta enfermedad se le da muchos nombres. Nosotros tenemos, por ejemplo, que en España, tú hablas, la población completa española, mencionas la palabra ictus y sabe de qué estamos hablando. Los norteamericanos hablan de stroke y aquí pues le damos muchas denominaciones. Hablamos de apoplejía, hablamos de derrame, ataque cerebral, son muchas denominaciones. Pero lo cierto es que... Chupado de bruja también. Se habla del chupado de bruja. Ese no lo había oído. Porque esa es la manera en que la gente lo designa por las secuelas que deja, donde vemos ya que las extremidades superiores, por ejemplo, se flexionan y entonces se deforman. Y bueno, la verdad es que cuando nosotros hablamos de enfermedades catastróficas, enfermedades que limitan, que van a producir una afectación en la sociedad, sin lugar a dudas que hablamos de una de ellas, ¿no? La enfermedad cerebrovascular. El ataque cerebral, el ACV, es sin lugar a duda una enfermedad que no solamente afecta al que la padece directamente, no solamente al enfermo, sino que produce de la misma manera un problema familiar enorme. Y dado el hecho de que en el mundo se producen cada año alrededor de unos 14 millones de accidentes cerebrovasculares, que cada día en el mundo mueren alrededor de 15,000 personas por esta enfermedad, se convierte en un problema de salud pública. Una enfermedad que da tanta agua a beber, que da tantos problemas, evidentemente que es una enfermedad que se convierte en un problema sanitario donde salud pública
crea estrategias o debe crear estrategias, y necesariamente nosotros hoy tenemos que decirle a las personas, pues, qué es esa enfermedad. Y yo me permito entonces, pues, iniciar haciendo básicamente una descripción que la gente que nos sigue en Cátedra Médica pueda entender. El cerebro es un órgano que tiene la capacidad de poder producir el habla, por ejemplo. Las funciones psíquicas superiores, como es la capacidad de hablar, la capacidad de razonar, la capacidad crítica, la memoria, el intelecto en términos general, la posibilidad de ver. Nosotros vemos porque existen zonas del cerebro que tienen el papel de la visión. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar porque existen sectores del cerebro, zonas de nuestro cerebro que nos permite escuchar. Pero tenemos la capacidad de entender por lo mismo, porque el cerebro tiene departamento, tiene áreas que esa es su función. Y para que esas funciones, como las posibilidades amplias que tiene el ser humano, se lleven a cabo, pues entonces nosotros necesitamos que nuestro cerebro reciba sangre de manera permanente. Probablemente el 2% de nuestro peso corporal lo representa el cerebro, entre el 2 y el 3%, no más de ahí. El cerebro pesa unos 1.200 gramos, diferencia quizás en el caso, por ejemplo, del hombre y la mujer. Pero sin embargo, pesando tan poco en términos global, consume una cantidad enorme de sangre de manera constante durante la vida del ser humano, y cuando eso se trastorna, deja repercusiones. Entonces, el accidente cerebrovascular tiene dos maneras de nosotros señalarlo, de nosotros tipificarlo. Hablamos del accidente cerebrovascular que interrumpe la entrada de sangre al cerebro, a un sector del cerebro, o a todo una zona del cerebro. Y a esa le vamos a llamar el ACV isquémico. Eso es el 85% de los pacientes que sufren de un ACV van a tener un bloqueo de la sangre. Eso se llama ACV isquémico. Entonces, esa es la principal manifestación en materia de accidente cerebrovascular, que se tape una arteria. El 15% restante pues será que se rompe una arteria, ¿verdad? Que se produce un sangrado. Pero bueno, ocurre que nosotros vamos a encontrar que una gran cantidad de personas sufre de esta condición y, oh sorpresa, esa condición tiene respuesta, tiene manera de nosotros darle la debida atención, el debido tratamiento, pero ocurre que muchas veces las personas se quedan en sus casas o, lo peor, van tarde en busca de atención. Entonces, el accidente cerebrovascular se produce de manera repentina. Eso es lo primero que la gente debe saber. Entonces, doctor, si es de manera repentina, ¿el paciente puede sentir algo previamente, algún signo que le pueda indicar que estoy por sufrir un accidente cerebrovascular, o es en el momento preciso? Mira, hay manifestaciones que ya son accidentes cerebrovasculares pequeños, que le llamamos ataque isquémico transitorio, le decimos en unas siglas, TIA. Le dio un TIA, decimos en el argot de los médicos. ¿Qué significa que le dio un TIA? Que le dio un accidente cerebrovascular que se resolvió en pocos minutos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, qué interesante tiene tu pregunta, Lisania? Que el ACV, cuando se presenta, nosotros debemos inmediatamente buscar ayuda. ¿Y cuáles son los datos que nos pueden indicar que una persona está teniendo un ACV?
que la pérdida de la función que realizamos se pierda en el momento. No puede hablar. Hablando, por ejemplo. Problema no pueda pararse. Usted no puede caminar, no puede utilizar un lado del cuerpo. Perdió la visión de un ojo o de ambos ojos. Se le pegó el peor dolor de cabeza de su vida de manera repentina. O usted de manera le dio un blackout, se quedó en blanco. No tiene, o sea, usted no sabe ni siquiera dónde se encuentra. Entonces, esas son manifestaciones que sugieren sí o sí que una persona está teniendo un ataque cerebral. Probablemente sea que le bajó el azúcar. Pero la diferencia es que si le bajó el azúcar, usted probablemente con un poco de destroza, usted resuelve el problema. Con una pequeña cantidad de dulce debajo de la lengua, usted resuelve el problema. Pero si usted confunde un ACV con lo otro y lo da por hecho que es un bajón de azúcar, probablemente pone en riesgo. El déficit permanente de esa persona será una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Existen maneras de nosotros darnos cuenta, tanto el que ve la situación, el paciente que lo está sufriendo y los organismos de socorro como el 911, que si se pierde una función, la que sea, de manera repentina, eso es un ACV. Si la persona dejó de hablar, estaba conversando y empezó con la voz estropajosa y ahora no habla, eso es un ACV. Se le murió el lado, se le torció la boca a fulano, eso es un ACV. Perdió la fuerza de un lado del cuerpo, eso es un ACV. Se puso ciego de un ojo, eso es un ACV. La pierna se le puso pesada de repente, eso es un ACV. Que resulte luego que no era eso, no importa. Hasta que se demuestre lo contrario. Que se demuestre lo contrario, el déficit neurológico, una limitación que se produzca de manera repentina es un ACV. Y recuerden lo que les decía, también una persona que de repente se desorienta, está en la calle donde vive y no sabe dónde está. Se le pegó el peor dolor de cabeza de su vida repentino. Entonces, esos son datos que a nosotros nos interesa, que la gente que nos sigue pues tenga conciencia de qué es, cómo se manifiesta el accidente cerebrovascular o ACV, que es de lo que estamos conversando en el día de hoy en Cátedra Médica. Entonces, Amaury, ¿sabe que el Estado consustanciar a las personas en la salud? Y está planteando, dice, que las personas se vienen a dar cuenta que están enfermas cuando lo han perdido. O sea, se vienen a dar cuenta de golpe que ya perdieron ese estado natural, que es la salud. Así mismo es, o sea, lamentablemente, mi querido Roberto Lafontaine, nosotros tenemos un problema estructural. Tenemos un problema estructural donde hablamos aquí, por ejemplo, en esta tribuna, de lo necesario que es preservar la salud, promover estilos de vida saludables, etcétera, etcétera. Pero tú encuentras que el salubrista más teórico, tú lo encuentras fumando como una chimenea y lo encuentras gordo o sea, no implementamos lo que decimos. Entonces, evidentemente que aquí los médicos nos formamos para curar a la gente, no para prevenir que surja la enfermedad. Entonces, eso es una realidad. Pero hoy hablamos esencialmente, y ahí entonces pudiéramos nosotros, con tu pregunta, decir, bueno, que existen mecanismos para evitar eso. Pero bueno, eso probablemente lo pudiéramos decir un poco más adelante. Doctor, entonces, ya usted ha señalado lo que puede sentir el paciente, pero ¿cuáles son esos factores que me ponen en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular? Bueno, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de condiciones que quien la tiene está más a riesgo. Exacto. La va a padecer con una mayor frecuencia que el que no lo tiene. Entonces nosotros podríamos decir que hay dos grupos de factores de riesgo. Factores de riesgos que nosotros podemos modificar, que vamos a trabajar en ello y que vamos a tener menor posibilidad. Y factores de riesgo que nosotros no vamos a poder modificar. Por ejemplo, ¿con cuál comenzamos? Con lo que Los que se pueden modificar. Con lo que se puede modificar.
Se dice que el 35% de los dominicanos, entre el 30 y el 35% es hipertenso. Sufre de la presión alta. Un 12, un 15, hay números probablemente más altos. De los dominicanos sufren de diabetes. Hay un porcentaje de un 10%, hasta un 15% de personas que sufren de los lípidos altos. ¿Ah? Colesterol, triglicéridos. Entonces, el control de esos factores de riesgos son tan importantes que pueden evitar el 90% de los ACV. Un número, El 90%. o sea que es prevenible en esos casos. Exactamente. Entonces, el paciente que es hipertenso probablemente no va a dejar de ser hipertenso, pero si controla la presión arterial de manera adecuada, que su presión debe ser 120/80, pues esa persona, controlando ese factor de riesgo, tiene la posibilidad del 90% de los ACV que son atribuibles a hipertensión, usted controlarlo. Lo mismo la diabetes. Existe la base con evidencia altísima, y las evidencias se clasifican, de que controlar la presión, la diabetes, los lípidos altos, tiene evidencia 1A, y hasta evidencia 2, ¿verdad? Pero el tema de la falta de actividad física, la gente que no se mueve ni para... el único ejercicio que hace probablemente es tomarse los tragos. Entonces, el sedentarismo es un factor de riesgo que aumenta la posibilidad de sufrir un accidente cerebrovascular. Está el hecho, por ejemplo, de que el paciente que consume y abusa, el consumo, o sea, el uso y el abuso del alcohol está asociado con el accidente cerebrovascular. Entonces, estos factores de riesgos nosotros los vamos a poder modificar. El tema del tabaco, el tabaquismo. Los pacientes fumadores. El tabaquismo, por ejemplo, en el caso de los aneurismas, los hace crecer y estallar con una evidencia muy alta. Entonces, sucede que controlar factores de riesgo que son posibles, la dieta, lo que nosotros consumimos, la dieta basada en harinas, en frituras y en azúcares y sal, son malísimas para la vida en términos general, para la salud en términos integral. Entonces, esos factores de riesgo, el paciente que está obeso, el paciente que tiene una obesidad mórbida, tiene una posibilidad de ser diabético e hipertenso mayor y evidentemente pues tiene una posibilidad de sufrir a accidentes cerebrovasculares. Y entonces estos son los modificables. Esos son los que nosotros podemos cambiar, lo que nosotros podemos incidir haciendo actividad física todos los días, comiendo realmente saludable. ¿Y qué es comer saludable? La gente a veces lo escucha así en estos medios y en el periódico y no. Señor, usted toma una naranja, usted coge un guineo maduro, usted toma un pedazo de yautía, un huevo, un poco de queso, leche, granos, nueces, y ese es un desayuno probablemente que usted dirá, bueno, pero ese es un desayuno equilibrado. Ahora, la gente prefiere un mangú con cebolla, eso estaría perfecto, el mangú y la cebolla, eso estaría perfecto. Evidentemente, la cantidad va siempre a influir. Sí. Pero la gente prefiere ir a la esquina y comprarse 2 yaniqueques. Así es cierto. Y comerse entonces un viaje de grasa, un paquete de harina, y sobre todo una gran cantidad de sal y de preservantes que le ponemos a lo que va dentro de ese bol de harina frita y con sal, que son los ¿cómo se llama? El relleno de... Los rellenos, por ejemplo, como el salami, el jamón, que vienen con una gran cantidad de preservantes. Entonces, tenemos que aprender a que esos factores que son modificables, implementarlos. Entonces, tú decías que cuáles eran entonces los otros factores que nosotros no vamos a influir. El ACV es más frecuente sobre los 60 años de edad. Algunos grupos, por ejemplo, en Europa, donde la gente vive mucho, hay países de Europa que la gente puede vivir hasta 80 años de edad,
como media. Nosotros la media nuestra anda en ¿cuánto, Roberto? En 72, 74. 72 años. Por ahí andamos. Pues en Europa hay países donde la gente vive 80 años y Japón tiene una expectativa de vida 80 y algo. O sea, hay países que viven mucho. Entonces la edad es un factor de riesgo. Mientras más viejos somos, pues entonces mayor posibilidad tenemos de que suframos un accidente cerebrovascular. También tenemos el tema de la etnia, la raza. Por ejemplo, en el caso de los latinos, y ahí entran componentes que tienen mucho que ver, ¿verdad?, con la cultura de ir donde el médico. Los latinos, los hombres, por ejemplo, vamos menos donde los médicos. Eso no es desconocido para nuestros amigos. Entonces, el sexo también tiene una relación con un factor que no podemos nosotros modificar. Hay gente que se cambian de sexo, pero genéticamente sigue siendo lo que son. Siendo, claro. Usted es hombre, es hombre. Usted es mujer, su genotipo. Entonces, esos elementos no los vamos a poder cambiar. Pero tú acabas de decir el sexo. ¿A cuál de los dos sexos es más frecuente que le dé un accidente? Mira, hay países, por ejemplo en España, en las mujeres es más frecuente, ¿verdad? En el resto de la población tenemos que por debajo de los 50 años, pues es más frecuente en el hombre. Sin embargo, luego que la mujer deja de ver su menstruación, que entra en climaterio, entonces básicamente ahí como que se equilibra y termina entonces siendo en las edades por encima de los 50 años, pues más frecuente en el caso de la mujer. Hay países que tienen estadísticas muy interesantes, y por ejemplo en el caso de España, pues se considera entre la primera y la segunda causa de muerte de forma global. ¿Ok? Entonces, esas situaciones de factores de riesgo nos invitan a nosotros, pues evidentemente, a que si usted tiene ya 60 años de edad, ya usted, por el solo hecho de tener un envejecimiento en sus arterias, porque recuerden lo que decíamos, las arterias del cerebro son 4 arterias que tenemos para nutrir, para irrigar, para regar, como una manguera, ¿verdad?, que se coge y se riega un patio, un jardín. Pues nosotros tenemos 4 tuberías que son las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales que ingresan la sangre al cerebro, irrigan ese cerebro para que se mantenga la capacidad que tiene el ser humano cerebralmente hablando. Ahora bien, esas arterias se van envejeciendo por lo que hemos dicho. La presión arterial sube demasiado, levanta una capita. La malnutrición que hacemos, esas grasas de origen animal, se van quedando por donde pasa la sangre y se van quedando y van formando como un sedimento, una película. Y ocurre que eso finalmente obstruye las arterias y sube la presión. Y el golpe, imagínense como una ola que choca contra el arrecife y entonces se levanta ese sedimento y tapa la arteria. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos entonces un accidente cerebrovascular. También tenemos las carótidas, que son las arterias que van hacia el cerebro, pero pasan por el cuello, que muchas veces la gente pues puede ver en las películas que se toca en el cuello para ver si las personas están vivas, claro, porque esa arteria tiene una pulsación y entonces a nivel de la carótida, a nivel del cuello, pues tenemos una de las causas de los accidentes cerebrovasculares isquémicos es que esas arterias se estrechen y entonces un subión de presión con una arteria estrecha por una plaquita puede entonces provocar esto. También el corazón puede producir cambios en la frecuencia, en el ritmo. El corazón, nos ha enseñado el doctor Ángel González Medina, hace este sonido. Dup, loop, dup, loop, dup, loop, tup, 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 tup. Entonces, en ocasión el corazón puede tener un cambio en la frecuencia, en el ritmo. Entonces, las arritmias pueden provocar coágulos y esos coágulos pueden viajar hacia el cerebro y provocar esta condición. También tenemos que hay pacientes que van a sufrir de enfermedades de coagulación. Hay pacientes que van a tener
las famosas trastornos en la coagulación, las coagulopatías, como decimos los médicos, y esa también es una causa del ACV isquémico. Bien, vamos a recordar a nuestra audiencia las líneas de contacto 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Es momento de hacer una breve pausa. Al regreso vamos a hacer contacto con nuestra audiencia. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales